imagino que ya está grabando, ¿no? Ya. Sí, Entonces, chicos, vamos a empezar a hacer eso, ¿no? Ese análisis. Entonces, como solución vamos a decir análisis en DC, ¿no? Como siempre, en DC. Entonces, chicos, lo que tendrían que hacer es agarrar la parte que ya saben, ¿no? La parte que no tienen los condensadores. Sabes que los condensadores se comportan en circuito abierto. Entonces, eso nomás yo voy a hacer acá, de esta manera. Algo más, de que nosotros tenemos que saber de que en AC las fuentes en alterna se van conectadas a tierra, ¿ya? A tierra. Entonces, esto lo voy a eliminar para que observen, ¿no? Estas fuentes de acá, en DC, las fuentes de tensión se van a tierra. Cuando hacemos en AC, las fuentes de tensión continua se van a tierra, ¿no? Es inverso. ¿Ya? Eso para empezar. Lo siguiente, ¿qué deberíamos de hacer? Analizar lo más fácil. Lo que yo veo ahorita, a ver, a simple vista, lo más fácil es hallar las corrientes. Tenemos que hallar estas corrientes, pero ¿a través de qué? A través de esta malla, muchachos, ¿ya? Acá nos dice que es más o menos 0.7. Sabes que es la tensión de arranque. Y vamos a analizar esta parte, esta sección de acá. Desde acá vamos a empezar, vamos a recorrer este camino y vamos a llegar acá, ¿de acuerdo? Entonces, esa mallita tenemos que analizar, muchachos. Esa mallita entonces sería empezando desde 0, es igual a 0.7. Seguimos la secuencia. Ah, fíjense que acá se va a polarizar. Hay una corriente, se supone, ¿no? En ese sentido. Se va a polarizar de esa manera. Entonces vamos a tener más 4K por la corriente IEE, ¿no? Esa corriente IE. Esta, por si acaso, es la corriente IEE, ¿no? ¿Qué más? Menos 10 voltios, ¿no? De la fuente. Y listo. De ahí, ¿qué podríamos obtener? Fácilmente obtenemos lo que es la corriente IEE, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto va a ser? 10 menos 0.7 dividido entre 4, ¿no? Entonces, esto es así nomás, chicos, se analiza. No es tan complicado. Solamente tienes que entender. Basta con unos dos ejemplos y lo vas a entender, yo creo. ¿Ya? Esto es 2.32 me da en la calculadora. Me siguen con la calcu ya para confirmar valores y para que nos salga bien los resultados. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya tengo el primer resultado, un primer resultado donde nos está pidiendo la corriente del emisor, ¿no? Ahí está. Ahora, a simple vista, chicos, podemos hallar directamente las otras corrientes. Si nos damos de cuenta, en este circuito, a ver, lo voy a agrandar un poquito más. La malla lo voy a eliminar, ya saben de dónde ha salido esa ecuación. Fíjense que acá vamos a tener dos corrientes, una corriente que va en este sentido y otra corriente que va en este sentido. Esa corriente es IE1 y IE2, ¿no? Entonces, si tú los sumas, esas dos, vas a obtener esto, ¿no? IE es igual a la suma de estas dos, más IE2, ¿no? Ya. Eh, Fíjense en el beta que nos está dando. El beta para todos los transistores nos indica de que es 200. Por lo tanto, las características que tienen que tener estos dos transistores en un modo diferencial es que la parte de la izquierda sea más o menos semejante a la parte de la derecha. Me refiero a las corrientes, ¿ya? Las corrientes. Los voltajes colector-emisor de ambos pueden variar, ya pueden variar, pero las corrientes tienen que ser iguales. Las resistencias también tienen que ser relativamente iguales, ¿no? Pero aquí vean que la configuración ya no es lo mismo. Tiene una impedancia acá en el colector, ¿no? Sería muy diferente el circuito si acá hubiera un capacitor. Si hubiera un capacitor, sí o sí las dos resistencias tienen que ser iguales, ¿ya? Pero como está con un acople lineal, con un acople de serial, no podemos decir eso, ¿ya? Acá vamos a tener valores diferentes, pero vamos a tratar de asemejarlo, ya tratar de que estas dos sean semejantes. ¿Listo? Entonces, una vez dicho eso, nosotros tranquilamente vamos a decir que cualquiera de estas dos corrientes va a ser la I del emisor, ¿no? Cualquiera de estas dos, como son iguales, I del emisor. Entonces, simplemente voy a hacer esto y I del emisor va a ser eh, el IEE dividido entre 2, ¿no?
Entonces, fíjense que el I del emisor es 2.35 dividido entre 2, ¿no? 1.17, 1.175 miliamperios, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que para hallar el colector, cualquiera de las dos, en cualquiera de las dos, se cumple esta reglita, ¿no? De que la corriente del emisor es igual a 1 más 1 sobre beta por la corriente del colector. En este caso, voy a analizar la parte del Q2, ¿ya? Entonces, colector 2 lo pondremos. Ya, chicos, entonces, en esta sección, fíjense que puedo hallar tranquilamente la corriente del colector 2, que sería 1.175 dividido entre 1 más 1 dividido entre el beta. El beta era 200, ¿no? ¿Cuánto nos está dando? Sí, es 200, ¿no? Y eso tranquilamente es 1.169, que prácticamente es casi semejante, ¿no? Saben que no hay mucha variación, pero bueno, mejor si somos un poquito exactos, ¿ya? Listo, chicos, entonces hasta ahí ya tenemos la corriente de colector, lo que estábamos buscando para analizar en alterna, ¿no? Estos H y S. Eh, Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos la corriente, podríamos hallar un punto Q, ¿no? Nos da un punto Q. Si acá hay una corriente, podríamos hacer esta malla, ¿ya, chicos? Vamos a hacer esta malla de acá. Vean, esta malla de acá. Partimos de la fuente de DC, llegamos a la resistencia R1, vamos por la conexión serial, vamos hasta por este tramo y vamos y llegamos a tierra. Fíjense en ese tramo que estoy haciendo, ahí lo voy a hacer leyes de Kirchhoff, ¿no? Entonces, acá vamos a tener 10 voltios, es igual a una resistencia R1, pero fíjense, esta resistencia tiene otra simbología. Colector 1' lo pondremos, ¿ya? Recordate que acá, por debajo en este nodo, ahí está recién en la corriente de colector 1, ¿ya? Vean esa parte. Pero acá antes del nodo está una corriente 1, colector, pero prima. Por lo tanto, acá tenemos otra corriente, ¿no? En este sentido, esa corriente que está con rojo va a ser I de base 3, que está ingresando al transistor 3. Perfecto. ¿Qué más tengo? Tengo la tensión 0.7 de arranque del transistor. Eh, en este sentido vamos a tener otra corriente, más o menos, una corriente del emisor 3 lo pondremos. ¿Ya? Entonces, dicho eso, tenemos ley de Ohm o leyes de Kirchhoff, más, si se fijan en el tramo 0.7, más 200 por la corriente del emisor 3, ¿no? De esa manera. Listo. Ahora, si nos damos de cuenta, este parámetro es dato, ¿no? O no es dato, aún no es dato, ¿no? No tenemos la corriente de base. ¿Qué más? A ver, podemos hacer otra cosa, ¿no, muchachos? Fíjense que esta corriente de colector 1 no es otra cosa más que mirar este nodo de acá. Ya miren, miren ese nodo y corrientes que entran es igual a corrientes que salen. ¿Qué corrientes están saliendo? O sea, I de colector 1 es igual a I de colector 1, obviamente, más I de base 3. ¿Sí? Pero si se dan de cuenta, esta ecuación también se puede modificar. Esto es igual a 1 más 1 sobre beta, 1 más 1 sobre beta por la corriente de colector 3, ¿no? Para hallar la corriente de colector 3. Sí. Este parámetro ya es dato, ¿no? Es dato. Este de acá se puede anotar de otra manera, ¿no? Esta corriente de base se puede anotar como si fuera I de colector 3 dividido entre beta. ¿Lo ven? Mm, sí, claro, pues por este transistor de acá, ¿no? Se puede escribir de esa manera. Ahora, ¿qué más podría ser? Podrías reemplazar. Esto es dato, esto no es dato. Tenemos una ecuación, nos falta una más, ¿no? Nos falta una ecuación más. Eh, ya no tengo más que hacer. ¿De dónde más podría hallar una ecuación? Si hallamos una ecuación desde la entrada a la salida,
Vamos a tener acá la tensión colector-emisor de 3. Una incógnita más aparece, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya no encuentres salida como ahora, ya no sabes de dónde hallar más ecuaciones, lo más lógico hacer es un criterio de diseño, ¿no? Un criterio, cualquier criterio. En este caso, fíjense que acá me voy a dar un criterio. Sí, está bien, este criterio me daré. Fíjense, esto lo voy a dejar aparte. Está bien, pero lo que estamos haciendo para las ecuaciones. Acá voy a hacer otra cosa más, ¿ya? Donde nos dice de que el voltaje que cae en la resistencia 3, o sea, en esta resistencia de 200, tiene que ser 0.1 veces el voltaje bueno, de tensión de entrada, ¿no? En continua. ¿Se entiende esta ecuación, no ve? Ya les he explicado varias veces cómo se saca esta parte, pero es un criterio de diseño, ¿ya? Entonces, no es otra cosa más que decir que esto va a ser 0.1 por 10. Si haces la cuenta, esto va a ser 1 voltio, ¿no ve? Pero a la vez tienes lo que es la resistencia. Podrías hallar la corriente del emisor 3. La corriente del emisor 3, fíjense simplemente en este componente, por ley de Ohm, va a ser 1 voltio respecto de 200 ohmios. ¿Y esto cuánto va a ser? La corriente del emisor 3 es igual a 1 dividido entre 200, 5, ¿no? 5 miliamperios. ¿Listo, chicos? Entonces ya tengo hasta ahí una corriente, la corriente que circula acá. Aparte de eso, ¿qué podría decir? Mi ecuación está medio chafita, ¿no? Podríamos modificar. Fíjense en esto. Mm, ya, antes de decir eso, vamos a encontrar la corriente de colector 3, ¿ya? La corriente de colector 3, fíjense que va a ser 1 más 1 sobre beta. Esto ya saben, varias veces lo hemos explicado cómo sale esta ecuación. Al revés, ¿no? Esto sería I de emisor 3, I de colector 3, ¿no? Y de acá, I de colector 3 sale. Fíjense que I de emisor 3 ya lo tienes, todo lo tienes, ¿no? No va a ser otra cosa más que dividir 1 más 1 sobre 200. 4.97 me da, ¿ya? 4.97 miliamperios. ¿De acuerdo, muchachos? Esa es la corriente de colector 3. Pero antes de hacer eso, fíjense que acá esta ecuación lo hubiera modificado un poquito mucho más, ¿ya? Si bien ahorita esta ecuación está bien, puedo modificarlo más, ya lo voy a modificar. No modificar, sino reescribir de otra manera, ¿no? Un poco más sencilla. Fíjense, nuestra ley de Ohm estaba bien, ¿no? Hasta acá, más 0.7, más 0.7, pero en este nodo justamente hemos dicho que vale 1 voltio. Entonces, directamente esto, para no estar utilizando muchas ecuaciones, podría borrar, ¿no? Podría borrar todo esto y directamente poner 1 voltio, ¿no? Es su equivalente de la anterior ecuación, nada más que un poco más reducido, para no estar utilizando muchas variables, ¿no? Y a partir de esto, chicos, ¿qué podría tener? Si bien la corriente de colector 3 ya es dato, todo es dato, R1, ¿no? A partir de esta ecuación, podría obtener R1. R1 va a ser 10 menos 1 menos 0.7 dividido entre, a ver, algún dato más que me estoy olvidando. Eso está bien. Dividido entre las corrientes, ¿no? En este caso, I de colector 1 más I de colector 3 dividido entre beta. Si estoy cometiendo algún error, me lo hacen saber, por favor. ¿Ya? Entonces, directamente lo voy a reemplazar. Fíjense que I de colector, este I de colector 1 es verdad. Eh, eh, Acá, por si acaso, lo anotaré. I de colector 2 y de colector 1 tienen que ser a la fuerza lo mismo, ¿ya? Lo mismo porque ya les he explicado esa parte de la, del amplificador diferencial, que tienen que ser iguales, ¿ya? Las corrientes, por lo menos, ¿sí? Entonces, son iguales. Listo. Voy a ponerlo directo a la calcu. Nos sale 10 menos 1 menos 0.7 dividido entre I de colector 1, que sería 1.69. ¿Cuánto? 169 por 10 a la menos 3, más
Colector 3, 4.97 por 10 a la menos 3 dividido entre 200. Vete a 200, ¿no? ¿Cuánto está? Sí, 200 era. ¿Ya? Y esto me da un valor de 6, ¿ya? 6.95. 95K. Esto me confirman, chicos, si es que sale esto. Háganlo en su calculadora, por favor, ahorita. Y me hablan. Ujú. Ya. Mm, Listo. Con eso, chicos, si todo está bien, ya hemos hallado los parámetros. Bueno, por lo menos acá R1, ¿no? Nos faltaría R2 y aparte RC, ¿no? RC más nos falta. Sí, para el diseño. Ok, entonces sigamos, ya, sigamos. Voy a copiar otra vez el gráfico. Ya, supongo que está bien, ya. Espero que esté bien, chicos. Ya, ya. Copiamos el gráfico. Ahora, ¿qué deberíamos de hallar? Si bien ya tenemos R1, hay que hallar R2. ¿Cómo hallamos R2? A través de R1, acá nos servía para hallar esta parte. Pero si tengo acá, no hay más, ¿no ve? No hay más. No hay otro tipo de criterio de diseño más, chicos. No hay otra ecuación, más bien dicho, que puedo utilizar en esta malla, en las dos mallas, no puedo utilizar más. Nos botan dos incógnitas, ¿ya? Una R2 y el base colector emisor. Pero no hay más de dónde sacar ecuaciones. ¿De acuerdo? Ya hemos utilizado la mallita pequeña de acá, ya hemos utilizado la malla de acá, ya hemos utilizado, bueno, no hemos utilizado esta, pero me genera dos ecuaciones. Entonces, lo más lógico sería utilizar el otro criterio de diseño, ¿no? De que el voltaje colector emisor 2 en este caso, va a ser VCC medios, ¿de acuerdo? VCC medios. En pocas palabras, esto va a ser 5 voltios. Entonces, ahí ya puedo decir, hacer por mallas toda esta parte de acá, toda esta sección, hasta abajo. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos por mallas, o bien sería la parte de acá abajo. Mm, No, está bien. ¿Ya? Está bien. Vamos a ver con el simulador. No estoy ahorita seguro si es que va a salir los mismos resultados, pero por lo menos las corrientes ya las tenemos, ¿ya? Entonces, chicos, para hallar la resistencia R2, vamos a asumir esto, ¿ya? Tenemos de entrada 10 voltios, es igual a la resistencia R2 por la corriente de colector 2, no hay lío, más 5 voltios, ¿no? Que es el voltaje colector emisor de 2, más 4K y la corriente del emisor, ¿no? Corriente del emisor IEE, menos en la fuente negativa, menos 10 voltios, ¿sí? Entonces esto nos va a dar un valor, bueno, por lo menos la resistencia R2, ¿no? Despejando R2, eh, va a ser igual a 20 menos 5 menos 4 por IEE. IEE es 1.175, ¿no? Dividido entre la corriente de colector. Ah, miren, IEE es 2.35, ¿no? Me he equivocado. 2.35 y eso primero arreglaremos, ¿ya? 2.35 mili con K se hacen felices. Ya, la corriente de colector 1.169. 1.169 milis, pero eso hace que se convierta esto en K. ¿Listo? Entonces, R2 ya lo tenemos.
Pero déjenme ver. 20 menos 5 menos 4. 20 menos 5 menos 4 por 2,35. Dividido entre 1,169. 4,79 me da ya. Kilo ohms. Fíjense los valores que estamos obteniendo, chicos. R2 y R1 no son iguales, ¿no ven? Fíjense, no son iguales. Pero si bien estamos tratando de que todo sea, la parte izquierda y la parte derecha sean iguales, por esta simple conexión serial, hace que estas resistencias se vean modificadas porque saben que en este nodo se va a repartir las corrientes, ¿no ven? Pero en el fondo este punto Q tiene el mismo colector, por si acaso, en los dos, ¿no? El mismo colector, los dos. Entonces, eso es lo que tenemos que conservar. ¿Listo? Ahora ¿cómo se diría? En el Q2 tenemos 5 voltios para la tensión colector emisor. Para Q1 deberíamos de tener 5. También puede variar eso, ¿ya? También puede variar. A ver, ¿cómo nos damos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hallamos esa ecuación? De la misma manera nomás, ¿no? De igual manera, no hay de otra, ¿ya? De igual manera, con la misma malla. Voy a borrar esta malla de acá, pero vamos a poner la otra mallita, que sería poner desde acá, empezamos y vamos bajando hacia abajo, ¿no? Eso de ahí. Eso para hallar el voltaje colector emisor, ¿ya? Colector emisor. Entonces, fíjense que no es tan sencillo que digamos, solamente tienes que tener cuidado. Entonces, eso va a ser R1 por I de colector 1' más el voltaje colector emisor 1 más 4 por 2,35. Ese valorcito de acá, ¿no? Esa tensión que cae ahí, 20. Entonces, fíjense que acá la única incógnita va a ser BCE1, va a ser 20 menos, en este caso, 4 por 2,35, ¿de acuerdo? Esto vamos a mandar a restar menos R1, R1 creo que era, aquí está, ¿no? 6,95 K por IC prima. IC prima no tenemos, acá está, ¿no? IC prima acá en la parte superior. Es la corriente de colector 1 más la corriente de colector 3 dividido entre beta. Listo, chicos. Entonces, esto, ¿cuánto nos sale? 20 menos 4 por 2,35 menos 6,95 por I de colector 1. I de colector 1 es 1,169 más I de colector 3. Entonces, 4,97 dividido entre 200. Ya no los milis, ¿no? Se simplifica con las Ks. Ya. Esto me da un valor de 2,3 voltios. ¿De acuerdo? Listo. Adicionalmente, eso más estamos hallando. Perfecto. Ya, antes de que me haga bolas, voy a copiar todas estas respuestas, ¿ya? A ver. Lo primero son estas corrientes. Sí, lo más importante, ¿no? Estas dos corrientes, junto con la corriente del emisor y del colector 3, ¿no? Esto de acá. Copiamos, pegamos. Listo, los datos, ¿ya? ¿Qué más? Las resistencias. R1, R1, aquí estás. Copiamos, pegamos. Positivo. R2. Ya, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? El voltaje colector emisor 2, habíamos dicho que es la mitad de VCC, 5 voltios, ¿no? Eso para empezar. Tenemos las resistencias. Me falta una ecuación, me falta una resistencia más, ¿no? Esta resistencia de RC. Ahora, ¿cómo hallamos esa resistencia, muchachos? ¿Qué sugieren? Voy a borrar la mallita que estábamos utilizando.
Ya. ¿Qué hacemos, chicos? Obviamente, ¿no? Vamos a venir por acá y vamos a venir por acá, ¿no? Salimos. De la malla de entrada ya hemos hecho, por si acaso, ya hemos hecho una ecuación y hemos hallado bueno, la resistencia era 1. Eso nos ha ayudado de la malla de entrada. La única forma de hallar o la única ecuación que tengo para Q3 es la malla de salida, ¿sí? Esta tensión de acá es 1 voltio, ya la conocemos. La resistencia de colector nos falta. Dos incógnitas igual, chicos, ¿ya? Dos incógnitas. Como tenemos dos incógnitas, igual vamos a tener que utilizar el criterio de diseño, ¿ya? Acá Q3, en este caso el voltaje colector emisor 3, que sea 5 voltios, ¿no? Esto es criterio de diseño, ¿de acuerdo? Voy a acercarme lo más próximo a esto. Entonces, acá abajo, fíjense en la parte inferior derecha, voy a hacer mi ecuación, ya una ecuación diferente. Va a ser 10 voltios es igual a RC por la corriente de colector 3 más 5 más 1. ¿Qué les parece? ¿No? 5 voltios y acá es 1 voltio. Y acá tengo la corriente, la única incógnita es RC. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, así de fácil. RC va a ser igual a 10 menos 5, 4, ¿no? 4 acá. Dividido entre IC, IC3. IC3 es, acá al costado ya lo tengo, 4,97 miliamperios. ¿Sí? Y entonces esto sería RC. 4 dividido entre 4,97 por 10 a la... bueno, acá simplemente nos saldría, ¿no? Bueno, acá nos va a dar 805, lo pondré ya. 805 ohmios. Listo. Listo, chicos. Esto es todo para el análisis en DC, ¿no? Lo que les decía. H y E hay que hallar. Esto sería BT respecto de la corriente de colector por beta, ¿no? El 1 y H y E2. Si se dan de cuenta, va a salir lo mismo, ¿no? Porque las corrientes de colector para para ambas mallas son lo mismo. Entonces, 26 por 200 dividido entre 1,169. Esto me da un valor de 4,45 gas. ¿Listo? Para los dos casos. Muy importante este valor para el análisis en AC. H y E3, de igual manera, por beta, ¿no? Esto va a ser 26 dividido entre IC3. IC3 es 4,97 multiplicada por 200. Entonces esto va a ser 26 por 200 dividido entre 4,97. 1 me da 1,05 kilo ohmios. ¿Listo? Estos parámetros igual me van a ayudar. Eh, listo, chicos. ¿Quieren simularlo? Lo simularemos antes de estar hallando la ganancia de tensión y para que las respuestas me salgan bien. ¿Lo ven? ¿O no? ¿O no lo simulamos? ¿Qué dicen? Chicos, ¿están siguiendo? Sí, Auxi. Sí, Auxi, por favor. Ya. Lo simularemos, ¿ya?